Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este sábado de la 12ª semana del tiempo ordinario, en el que celebramos la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 al 11. Salmo 33. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, 17 al 18. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar la solemnidad de dos grandes pilares de la Iglesia, pilares sobre los que se apoya la fe de todo cristiano, pues a través de la confesión de Pedro y del primado conferido por el Señor, todos estamos llamados a mantener la comunión y la unidad, a confirmar nuestra fe y nuestra adhesión a la palabra de vida que sale de la boca de Jesús. Y en la vida del apóstol de los gentiles, el gran misionero e incansable evangelizador Pablo, todos estamos llamados a seguir recorriendo caminos, y, como dirá el Papa Francisco, llevando el gozo y la alegría de la salvación a todas las periferias existenciales de esta humanidad, a no cansarnos de anunciar, aunque sea contra viento y marea, que el amor salva, y que todos estamos llamados, como cuerpo de Cristo, a ejercer con responsabilidad los carismas recibidos para hacer que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mientras preparaba esta liturgia, me encontré un dato muy simpático y muy significativo para nosotros hoy, que vivimos situaciones tan dolorosas de polarización, de divisiones, de guerras, de conflictos de intereses, de abusos de autoridad, de corrupción, de descristianización, en fin, de tantos males en todas las realidades de esta sociedad, que cada día pareciera se fuera hundiendo más y más en un abismo profundo, en laberintos sin salida y en un sinsentido que deshumaniza. El dato es el siguiente: en la vía Ostiense en Roma, entre las casas 106 y 108, hay una placa pegada en la pared bajo un bajorrelieve que representa a los santos Pedro y Pablo abrazados. La placa dice que en este lugar hubo una capilla derribada a principios del siglo pasado para la ampliación de la vía Ostiense, en memoria del último encuentro que tuvo lugar entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, antes de que fueran separados y llevados al martirio. Pedro hacia el circo de Nerón, hoy el Vaticano, donde fue crucificado, y Pablo hacia Acque Salvie, hoy Tre Fontane o Tres Fuentes, donde fue decapitado. Me emocioné leyendo esas palabras, pensando en ese último encuentro, ese último abrazo de estos dos grandes apóstoles de Cristo, que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Pero es más significativo aún, porque si bien los dos apóstoles fueron separados por los paganos el 29 de junio de cada año, los recordamos unidos, en una sola celebración, en un solo abrazo. Los cristianos eligieron el día 29 de junio como día ideal, fecha en la que en el monte Quirinal, en el santuario pagano de Rómulo Quirino,
se recordaba la fundación de Roma. El mensaje que querían dar era muy claro. Si Rómulo y Remo, descendientes del troyano Eneas, fueron los fundadores de Roma pagana, Pedro y Pablo fueron los fundadores de la nueva Roma, la cristiana, centro de toda la cristiandad y lugar hacia el que miramos con fe todos para mantenernos unidos como iglesia, como comunidad que camina hacia la patria definitiva. Si el comienzo de la Roma pagana se basó en un fratricidio, Rómulo matando a Remo su hermano, la Roma cristiana se basó en un abrazo, en el amor que unió a Pedro y Pablo, que se hicieron hermanos en Cristo Jesús, no obstante sus diferencias, que no les impidió para ser hermanos y amigos, como llama Pedro a Pablo en 2 Pedro 3:15, dice: la paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también a todas sus cartas cuando habla en ello de esto. Si bien las figuras de Rómulo y Remo son legendarias, las de Pedro y Pablo son reales. Si la Roma pagana duró unos 1000 años, la Roma cristiana dura unos 2000 años y para siempre. Pues hemos escuchado en el Evangelio a Jesús diciendo a Pedro que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, contra la fe de quienes se adhieran al proyecto salvador de Dios, que no depende de las miserias y debilidades humanas, porque Dios conoce el barro del que estamos hechos, y así nos eligió, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Romanos 8:30. Y a pesar de los funestos augurios de muchos profetas aficionados, que durante siglos han predicho el fin de la iglesia, cada año esta aumenta o se mantiene, porque Dios siempre está renovando su alianza de amor con la humanidad y está buscando modos insospechados para hacer prevalecer su proyecto salvador, contando con las debilidades de los hombres. Y puede ser que muchas cosas vayan desapareciendo y muchas se vayan superando, y que no crezca en número la iglesia, si crece en convicción y responsabilidad de muchas personas, pues prevalece siempre el poder de Dios y su fuerza salvadora, que se manifiesta día a día a través de todos aquellos que lo apuestan todo y lo sacrifican todo, con tal de hacer reinar y acontecer a Dios en medio de esta humanidad, como decimos en diciembre, agobiada y doliente. Si bien la iglesia ha pasado por épocas sumamente oscuras y duras, de grandes escándalos y pecados, y nuestra época no es la excepción, las palabras de Jesús permanecen siempre, porque Él mismo lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. De hecho, no olvidemos que los últimos papas, desde San Juan 23 hasta el Papa San Juan Pablo II, y próximamente Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, será beatificado. Todos estos papas han sido reconocidos santos por su tenacidad, constancia, fidelidad y amor a la iglesia. No olvidemos al gran doctor de la iglesia de nuestro tiempo, el gran Papa Benedicto XVI, que espero pronto sea reconocido santo. Y ahora, en nuestros días, el Papa Francisco, quien en su simplicidad y amor a los pobres le ha devuelto a la iglesia una gran confianza y cercanía. Este es pues el abrazo de estos dos grandes apóstoles, cuya fiesta hoy celebramos con carácter de solemnidad, pues estamos seguros que la iglesia permanecerá hasta que todos los enemigos de Dios, es decir, el odio, la violencia, el egoísmo, la corrupción del corazón y la muerte, sean puestos por escabel de sus pies. Al centrarnos en estos dos pilares fundamentales de la iglesia, estamos invitados a plantearnos preguntas como las que la liturgia de la palabra nos plantea a través del mismo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? El maestro quiere tantear el terreno entendiendo bien cuál es la opinión de sus contemporáneos sobre él. No se limita a preguntas superficiales y nos pregunta también hoy a nosotros: ¿quién dices tú que soy yo? Vayamos paso a paso, porque estas preguntas que hizo Jesús a sus discípulos también son válidas para nosotros. En el mundo contemporáneo de Jesús está Herodes Antipas,
que nos ofrece una demostración clara de quién es el Maestro para los hombres de su tiempo. Jesús es un profeta. Para el tirano debería ser el Bautista, pero luego el propio Herodes se pregunta: ¿pero no lo maté yo? Jesús, por tanto, no va más allá de la simple dimensión profética para algunos. Él va a lo esencial y fundamental y no se queda en superficialidades y mediocridades, pues Él vino a formar en nosotros hijos de Dios. La gente lo ha comparado con Elías, Jeremías, y por eso esta es la visión también entre la gente. Si esta pregunta se hiciera hoy, reinaría la confusión. Tres vertientes resaltan la dificultad de enmarcar a Jesús. Una primera vertiente considera a Jesús como una especie de mito, como por ejemplo Orfeo, que embellece y atrae a Eurídice con la música, enamorándose y luego casándose. Otra vertiente lo considera un gran personaje legendario como Herodes, que se deja llevar por la curiosidad, solo para satisfacer su deseo personal y mezquino de hacerle hacer un milagro, quedando totalmente confundido y frustrado, y por eso lo anonada y desprecia. Finalmente hay una última línea que afirma que Jesús es un gran hombre, pero nada más parecido a Gandhi, a Martin Luther King o cualquier personaje altruista y filantrópico de fama. Estas visiones tienen en común el gran respeto por la figura de Jesús. Nadie habla mal de él, pero son muy reduccionistas porque no hacen comprometer a las personas con su pensamiento o con su actuación. Jesús comprende el reducido número de respuestas que surgen de la encuesta que lanzó y luego formula a sus discípulos una pregunta que sirve para comprenderlo más profundamente y por tanto para intensificar la relación con Él. ¿Quién dices tú que soy yo? Esta es la pregunta que Jesús nos hace hoy a los bautizados y confirmados. Es la pregunta que le hace al cristiano implicado en la parroquia y al que se limita a vivir solo en la experiencia del domingo, que le hace a quien está lejos de la fe, pero busca sentido a su vida y quizás ha oído hablar de Él. De paso, estas líneas de pensamiento influyen en todos, incluso en los bautizados. La respuesta la ofrece Pedro, que representa a la iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y la confirma Pablo con su predicación y su actuación en medio de los paganos para llevarlos a la gran profesión de fe. Estando con Jesús como lo hizo Pedro, y a través de Pedro y por tanto a través de la iglesia, se tiene el verdadero conocimiento. La pregunta que nos hace Jesús no es para conocer su índice de aprobación, como lo hacen hoy los grandes líderes de opinión, sino que también nos ayuda a comprender el sentido de nuestra vida, por qué y para qué creemos, qué buscamos cuando nos bautizamos y en quién ponemos toda nuestra confianza y esperanza. Cristo, nuevo Adán, revelando al mundo el misterio del Padre y su amor, revela también plenamente al hombre a sí mismo y manifiesta así su altísima vocación. Cristo, como dice Pablo en la carta a los Colosenses, es imagen del Dios invisible y a diferencia de Adán, que con su desobediencia inmediatamente nos deformó por el pecado, Cristo nos devolvió la semejanza de Dios, haciéndonos nuevas criaturas. Con la encarnación, el Hijo de Dios se unió a todo hombre, trabajó con manos humanas, pensó y actuó con voluntad humana, y no solo amó con corazón humano. Amaba hasta la locura, sacrificándose por cada uno de nosotros. Con su fuerza, cada realidad adquiere un color diferente porque cada realidad, en virtud de la encarnación, ha sido elevada a una dignidad sublime. A los cristianos se nos ha encomendado la noble tarea de mostrar a Jesucristo a nuestros hermanos. Algunos tendrán que cumplirlo con la predicación, otros con el testimonio de su consagración. La inmensa mayoría, la gran variedad de cristianos llamados a santificarse en medio del mundo para dar a conocer al Maestro, realizando bien, con perfección humana y con espíritu cristiano, el trabajo y demás deberes que a cada uno le corresponde, como nos indica el Concilio Vaticano II, y lo reafirma después el Papa Juan Pablo II en su encíclica Christe Fidelis Laici, y nos lo ha recordado Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco, con este sínodo sobre la comunión, participación y misión
de todos los fieles en la construcción del reino de Dios en el mundo. Abracémonos pues también nosotros como Pedro y Pablo en el abrazo del amor fraterno, no para despedirnos y apartarnos cada uno siguiendo su propio camino, sino para mantenernos siempre unidos en el amor de Cristo y comprometidos en el anuncio de la salvación que de Él hemos recibido. Qué alegría y qué gran satisfacción poder llegar al final de nuestros días con el gozo de Pedro de morir por Cristo y de Pablo de poder decir, como dijo él a Timoteo en la segunda lectura: yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Que nos ayude la Santísima Virgen María para que, estando siempre unidos al mandato de su Hijo Jesucristo, de ir por el mundo anunciando el Evangelio, podamos hacer que a todos llegue la salvación. Amén. Hoy es el día de mi 29º aniversario de ordenación sacerdotal. Les pido pues una oración especial para que con la acción del Espíritu, quien me ha ungido, pueda permanecer fiel al envío del Señor y siga trabajando por mi salvación y la de todos ustedes. Me dé el Señor Jesús siempre la fortaleza y la capacidad de hacer lo que Él me diga, contando con mis debilidades. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.